amigos. Sean ustedes bienvenidos a su espacio Salmos. Después de la redención, la vida es adoración. Estamos contentos por otro día más de vida que Dios nos da. Estamos con ustedes a través de Facebook Live, Instagram Live, a través de YouTube, nuestro canal de YouTube también. Estaremos pasando unos minutos a Radio Universal 650 AM. Radio Universal 650 AM. Cada miércoles a partir de las 8 de la mañana venimos aquí con Salmos. El libro de Salmos nos enseña que después de la redención la vida es adoración. Tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Estamos disfrutando los Salmos como muchos de ustedes lo hacen cada semana, y cada semana traemos un salmo distinto o una porción distinta de un salmo distinto. Y lo que hacemos es que venimos salmo por salmo desde el 1, ya hoy llegamos hasta el 64. Tratamos de tener un salmo a la semana, a veces nos toma 2 semanas y algunos nos han tomado hasta 3 semanas. Y ahí vamos viendo y disfrutando. Este salmo de hoy, salmo interesante, sobre todo la trama, y más cuando vemos la aplicación de la trama a la vida diaria. Este salmo lo hemos titulado de la siguiente manera: encendido por resentimiento y propagado por el chisme. Muy interesante. Encendido por el resentimiento y propagado por el chisme. ¿Qué es eso? De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Encendido por resentimiento y propagado por el chisme. Salmo 64. Salmo 64. Así que vamos a leer el Salmo 64, vamos a orar y luego vamos a darle la bienvenida a los que nos escuchan por Radio Universal 650 AM. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas lo harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Encendido por el fuego, por resentimiento y propagado por el chisme. Es el título que tenemos hoy para este Salmo 64. El título de hoy para este Salmo 64, que también es como si nos dejara una incógnita, una intriga de qué se trata, de qué está hablando en este día. Así que vamos a orar. Dios Todopoderoso, te agradecemos la oportunidad que nos brindas y te pedimos, Dios del cielo, Dios de la gloria, que bendigas este tiempo de principio a fin, Señor, que me hables a mí a través de mí. Dios Todopoderoso, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Que seamos animados, consolados, ayudados en este tiempo a través de la experiencia del salmista y de una de las situaciones que
nos hacen más vulnerables, que se hacen más difíciles para nosotros si en algún momento tenemos que enfrentarlas. Para que tú nos des sabiduría para saber cómo hacerlo y también para ayudar a otros que van a través de esto. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuevamente, ahora sí, le damos la bienvenida a los que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM. Radio Universal 650 AM. Le damos la bienvenida a los que nos escuchan por ahí. Y entonces, ya podemos decir, ¿verdad?, que estamos bien, ya tenemos todo gracias al Señor y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Y entonces este salmo, parecido a los salmos anteriores, si tiene la oportunidad, de escuchar esta serie, los salmos anteriores han sido con el contexto dentro de la rebelión de Absalón. Y en este tiempo, la rebelión de Absalón, hemos tenido a David huyendo. Y cuando vemos este salmo también, las palabras que dice, se ven dentro del mismo contexto de David huyendo de su hijo Absalón. Y aquí por eso él habla de los enemigos, pero hay un arma que están utilizando los enemigos, un arma poderosa, el arma favorita del enemigo principal, del maligno, de Satanás, que atemoriza a David, que lo hace sentir miedo y que él lo ve como un enemigo muy dañino. Aquí vemos esta situación en este salmo. Y recordemos que cuando Absalón se levanta contra David, se levantaron la mayoría de los que estaban con David. Entre ellos estaba Ahitofel, consejero principal de David, por decir así, un congresista de David, un hombre de confianza. Y este hombre de confianza del salmista se fue con Absalón. Y todo apunta que lo que pasó aquí, tanto por Absalón como Ahitofel, estaban llenos de resentimiento. Absalón se había criado como un niño mimado, era el favorito de David. Parte de los fracasos de David fue eso, tener favoritismo, mala crianza. Absalón habla la Biblia de su apariencia física, que era muy hermoso, un hombre muy elegante. Ese era Absalón. Pero recordemos que Absalón tenía una hermana llamada Tamar, muy hermosa también. Su madre era una mujer muy
muy bonita, y tuvo estos hijos de bella apariencia. Otro hermano de Absalón, hijo de David, hermano de padre, pero no hermano de padre y madre de él y su hermana, Tamar, Amnón, se enamoró de su propia hermana. Pero él no se contuvo solo con su deseo, sino que quiso tenerla hasta que lo hizo de manera violenta, por medio de engaño y la fuerza. Esto fue una gran deshonra. David quiso cubrirlo y tapar el sol con un dedo porque era entre sus hijos. Pero Absalón lo guardó en su corazón. Y 2 años después, tramando y guardando todo eso, mató a su hermano, haciendo justicia con sus propias manos. Pero parece que este resentimiento no solo era contra su hermano, sino contra su padre, que no hizo nada. Así que cuando Absalón entonces mata a su hermano, David se ve obligado a hacer justicia con Absalón, lo que no hizo con Tamar. Esto enciende los malos sentimientos que hay en el corazón de Absalón. Absalón tiene que salir corriendo. Y no ve a David y no se hablan. David, dolido en su corazón, y por consejo de Joab, su general, trae a Absalón de nuevo, pero David dice que venga, pero que no me vea. O sea que podía estar en el país, pero no acercarse ni siquiera a su padre. Todas estas situaciones van creando y van creando más resentimiento. Y posiblemente Absalón ya pensando y tramando el plan para este momento, para cuando iba a derrocar a su padre. Pero no solo esa situación, podemos ver un resentimiento de Absalón, sino a Ahitofel. Ahitofel podemos ver que era un hombre también resentido, lleno de odio. Solo por la manera en que murió uno puede darse cuenta. Ahitofel era un hombre que se acostumbró a que se hicieran las cosas como él decía. Y si no se hacían como él decía, parece que se sentía mal, era un hombre orgulloso. Por eso al final de sus días, cuando él le dio el consejo a Absalón, que más adelante lo vamos a explicar, y ese consejo no se hizo, Ahitofel fue y se quitó la vida. Ahitofel posiblemente por algo así parecido, algún consejo que habrá dado, pero la Biblia dice que siempre se hacía lo que él decía. Él estaba acostumbrado a eso. Entonces, lo que se cree es cuando vemos y leemos el libro de Crónicas y leemos las genealogías, las descendencias, vemos que Ahitofel era abuelo de Betsabé. Betsabé, la madre de Salomón, pero Betsabé era la mujer de Urías, Eteo, otro general de David. Betsabé era una mujer hermosa, pero ajena. David se enamoró de ella. Tomó a esta mujer, teniendo su marido, cometió adulterio y luego
hizo un plan que parezca que era en la guerra, lo mandó a primera fila y mataron al general. Lo que se cree es que Ahitofel, siendo abuelo de Betsabé, también se llenó de impotencia y guardó resentimiento en su corazón contra David por la deshonra de su nieta. Aquí vemos pecados de inmoralidad cometidos por David y otro no bien juzgado por David, que causan resentimiento en la vida de dos hombres, Absalón y Ahitofel. Y humanamente hablando, como ser humano y como hombre, yo me pongo en el lugar de Absalón y en el lugar de Ahitofel y los comprendo al 100%. Hay situaciones que nos hacen a nosotros llenarnos de ira, llenarnos de deseo de venganza, llenarnos de buscar que se haga justicia. Hay situaciones que nos ponen a nosotros a sentirnos indignados, y esa hambre y ese deseo de justicia nos llevan a sentirnos impotentes. Pero si no somos cuidadosos, nos llenamos de odio, guardamos eso en nuestros corazones y nos llenamos de resentimiento. Ese resentimiento que puede estar en nosotros puede causar un gran daño a nuestras vidas y a los que están a nuestro alrededor. Así que el salmista empieza a describir aquí a sus enemigos. Pero lo que sus enemigos habían usado, el arma que ellos habían usado, era el arma favorita del enemigo, de Satanás. Ellos habían usado su lengua, la calumnia. Y él por eso le clama a Dios. El resentimiento que habían guardado estos hombres por tantos años. Estamos hablando que Absalón tenía muchos años en su vida con este resentimiento. Ahitofel todavía más. Buscaron, indagaron, como dice el Salmo, estudiaron hasta esperar la oportunidad. Y con la lengua fueron haciendo, construyendo cómo hacer daño, cómo inventar, cómo calumniar. Así que por su resentimiento encendieron esta calumnia y por el chisme de otros fue propagada. Mire qué tan difícil es la situación. Cuando somos atacados, hay muchas maneras de defendernos. Pero cuando somos atacados por calumnia, por la lengua, no hay una forma humana de nosotros defendernos. Siempre queda la duda. Y hay muchas personas que aunque quizás le diga la verdad, lo que dicen, bueno, Dios es que sabe. ¿Qué te están diciendo? Yo no lo creo. Al final Dios es que sabe. Queda la duda. Si te pones a defenderte, parece que te estás justificando. Si te quedas callado, parece que estás de acuerdo, que es cierto.
Así que es un enemigo difícil la calumnia, es un arma difícil que usa el enemigo. Y muchas veces nosotros estamos en situaciones en nuestra vida donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos cómo pelear. Y ahí es cuando nosotros tenemos que bajar la guardia y dejárselo a Dios. Entender que Dios es soberano y Dios lo permitió. Y nosotros no podemos pelear contra Dios. Entender que hay cosas con las cuales no podemos pelear y no podemos hacer más nada que dejárselas a Dios. Y cuando el enemigo nos ataca con su lengua, ¿qué podemos hacer? Realmente no podemos hacer nada. Solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dice aquí el Salmo 64, escucha, oh Dios. Solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Lo primero que vemos aquí en este Salmo 64, en los versos 1 al 6, que Dios nos ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dios nos ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dice el verso 1 del Salmo 64, escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a David diciendo que tiene miedo del enemigo? Y realmente esta es la situación. Mira el verso 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta palabra amarga, para saetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Obstinado en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Dios nos ve. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Afilan como saetas sus lenguas, lanzan cual saeta suya palabra amarga. El temor a estos enemigos es porque están usando la lengua, están usando la calumnia. Pero lo quieren hacer escondida, tienen una conspiración. Un designio tienen, arman lazos, ponen trampas a escondidas, inquieren, investigan, hacen una investigación exacta. Su pensamiento más íntimo es profundo para el mal. Todo bien calculado. Todo esto por la calumnia, encendida por el resentimiento que había en los corazones de estos hombres, Absalón y Ahitofel. Como les decía, como ser humano, como hombre, me pongo en lugar de Absalón y Ahitofel y entiendo. Pero eso no está bien, eso no es correcto. Al nosotros entender, nos dice que nosotros también tenemos ese mismo sentimiento de venganza, de justicia, de vindicación con nuestras propias manos. Y tenemos que cuidarnos porque podemos guardar resentimiento en nuestros corazones. El salmista tenía temor de ellos, no porque no podía enfrentarlos. Guarda mi vida al temor del enemigo, dice. Él había enfrentado a Goliat, mucho más grande, poderoso que ellos. Había enfrentado ejércitos. Había matado miles en guerra. Humanamente hablando, nunca perdió una batalla, pero le teme a estos enemigos
porque su arma principal era la lengua, la calumnia. Encendida por un resentimiento. Y cuando somos atacados con la lengua, no podemos hacer nada, y el salmista lo sabía. Es un golpe bajo, el golpe más bajo que pueden darnos. Por eso él dice en el verso 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Estos hombres, especialmente Absalón, había hecho una conspiración contra su padre. David estaba sentado en el trono como el rey al mando, pero Absalón poco a poco fue construyendo y haciendo una conspiración hasta el punto en que quitó a David del trono. Y ahí empezó con su lengua. Y mientras David se manejaba como todo líder, tomaba decisiones y a veces las personas no estaban de acuerdo. Cuando la gente empezaba a quejarse como por lo natural, Absalón decía, si yo fuera el rey, eso no se hiciera así. Como todo político que empieza a atacar, a hablar mal del gobierno, a decir que eso no está bien, que eso no se hace de esa manera, pero mentira. Cuando ellos llegan lo hacen igual o peor. Así Absalón empezó a hacer eso. Empezó a prestarle atención al pueblo, a los jóvenes, a escucharlos. Y decir, si yo fuera el rey, las cosas no fueran así cuando eran mal. Si yo fuera el rey, las cosas se hicieran bien. Si yo fuera el rey, yo te escucharía. Y la gente orgullosa, la gente con problemas de seguridad, la gente con problemas de personalidad, creen que obligatoriamente hay que hacer lo que ellos piensan, lo que ellos dicen y cómo lo dicen. Y cuando alguien le dice, yo te voy a escuchar, yo voy a hacer las cosas como tú dices, o hace las cosas como dices, se sienten ensalzados. Y eso hizo Absalón con ellos. Así que Absalón empezó a hablar. Quién sabe si al momento que la gente se quejaba, también empezaba a hablar mal del rey. A inventar, a decir. La calumnia es hecha, es un invento, es creada con maldad. Pero es propagada por el chisme. Hay personas que no tienen la misma intensidad de maldad del que inventó la calumnia, sin embargo, por chismosos, la escuchan y la propagan. Dice la Biblia que justo parece el primero que aboga por su causa, luego viene su adversario y le descubre. En otras versiones es que el que viene y habla primero, siempre dice que tiene la razón y habla mal del otro. Pero en buen dominicano hay que escuchar las dos campanas. Muchas veces nosotros viene alguien y nos habla algo de una persona y nosotros lo que vamos es y lo contamos y lo regamos. Por eso debemos ser cuidadosos de dónde vamos, con quién hablamos, a quién le contamos nuestros problemas. Y no creer que el que nos cuenta algo necesariamente nos está hablando mentira, pero como mucho pensar que nos está dando su verdad, su interpretación o quizás su justificación poniéndose adelante por algo que está haciendo, por algo que hace. Cuando esto pasa, que alguien inventa eso, entonces nosotros simple y llanamente lo seguimos y lo contamos, y el otro viene y lo cuenta y lo cuenta y lo cuenta. Y uno dice, pero es que él o yo no sabía. Sí, pero si lo sigo contando, esto es chisme. Y mire que un hombre, un rey como David, un hombre poderoso, un hombre guerrero,
se siente con temor, por el temor del enemigo, por la lengua del enemigo. Dice el verso 3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Del odio, del resentimiento, lo que sale es amargura. Palabras violentas, palabras con deseos de herir, palabras con deseos de dañar, palabras con intenciones de destruir, de derrocar. Esto era lo que salía de estos hombres resentidos, llenos de odio, de estos hombres sanguinarios, maquinadores. Dice el verso 4, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Llenos de odio, que no tienen miedo. No tienen miedo a quitarle la vida al otro. No tienen temor de Dios. A escondidas, ni siquiera de frente. El que tiene odio y resentimiento, se le importa. Y si lo puede hacer por atrás, el daño mejor. Eso era lo que estaban buscando. Eso era lo que habían buscado. Habían llegado ahí. Buscando daño, buscando venganza. Uno de los primeros consejos que Ahitofel le dio a Absalón fue: el pueblo sabe que tú eres hijo del rey. Así que, cuando tú estés ahí, el pueblo va a pensar que tú sigues con el rey, pero para que sepan que tú te has enemistado con el rey, lo que tú debes hacer es tomar una tienda y a pleno sol y delante de todo el mundo, toma a las mujeres del rey y está con cada una de ellas. Para que el pueblo sepa que te has hecho abominable al rey. Su resentimiento contra el rey, posiblemente por su nieta Betsabé, por la deshonra de David a Betsabé, ahora la venganza era que le hicieran lo mismo a David con sus mujeres. Delante de todo el mundo, que todo el mundo se entere. El segundo consejo que Ahitofel le dio a Absalón era que le quitara la vida a David. Le dijo: dame una cantidad de hombres y yo mismo lo voy a matar. Su resentimiento contra lo que pasó con su nieta, posiblemente también contra el asesinato de Urías, el esposo de su nieta, tenía que ser vengado con lo mismo, con la misma vergüenza y con el mismo pago. La vergüenza de las mujeres y el asesinato de David. Pero esto también llevaba a que la vergüenza que pasó Tamar, con el consejo de Ahitofel, le gustara a Absalón, para que también David fuera avergonzado. Así que en su pensamiento, verso 5 dice: obstinados en su inicuo designio. Obstinados en su inicuo designio. Ya lo que habían pensado hacer, lo estaban haciendo.
Y nadie los hacía cambiar de esto, tratando de esconder lazos, poniendo trampas donde nadie los ve. Y en su corazón dice, ¿quién los ha de ver? ¿Quién va a ver esos lazos? ¿Quién va a ver esas trampas? Nadie se va a dar cuenta. Y ahí lo vamos a atrapar. Ahí lo vamos a destruir. Nadie va a saber si lo que decimos es cierto o no. Pero ¿saben qué? Dios nos ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dios nos ve. Dice el verso 6, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. No se trata de personas que estaban improvisando. Absalón como joven, y no es que tampoco era un jovencito, quizás no sabía todo, pero detrás de Absalón había una mente maquiavélica. Absalón estaba lleno de maldad, tenía un corazón maquiavélico, pero Aitofel tenía una mente maquiavélica. Era el consejero principal del rey. Un hombre aparentemente lleno de sabiduría, pero lo que podemos ver aquí era que estaba lleno de astucia. Sabía todos los movimientos, sabía cómo calcular, sabía cómo crear estrategias. Así que el juego de ajedrez ahora está en las manos del joven Absalón. Pero ahí al lado de él está el gran maestro. El maestro Aitofel, que le dice qué jugada hacer, cómo hacerla, dónde hacerla. Y ahí va la trama completa. Y luego de haber inquirido, de haber hecho investigación exacta, le dan el golpe a David. Donde han profundizado en sus pensamientos, en sus corazones, tanto como donde ha llegado su resentimiento. Un resentimiento que, como dijimos, humanamente hablando, fue provocado por razones justas humanas. Sin embargo, no hay razón para nosotros guardar resentimiento, para guardar odio, para hacer daño, para calumniar, para destruir, aún para hacer lo mismo que nos han hecho a nosotros. Atacando con la calumnia, con su lengua, decían, ¿quién nos ve? Dios nos ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Por eso solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dios ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua en el Salmo 64, 1 al 6. Y ya la segunda parte del Salmo 64. Dios nos vindica cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Salmo 64, 7 al 10. Claro, Dios nos vindica a nosotros siempre y cuando nosotros vamos a Él y permitimos que Él sea que lo haga. El salmista David podía hacer lo mismo que ellos, llenarse de resentimiento, usar su misma arma, hacer un contraataque con la misma lengua, propagar más chismes, inventar calumnias. Pero no, él fue a Dios. Y tenía miedo de saber que tenía temor del enemigo. Tener miedo
no es bueno. Pero tener miedo a tener miedo es mejor. ¿Y por qué? Porque sabemos que no debemos tener miedo, y cuando el miedo nos llena, entra un temor en nosotros de que estamos temiendo algo incorrecto. Y eso puede ayudarnos a buscar a Dios, a enfrentar ese temor y a sacarlo de nuestras vidas. Como el salmista tenía temor o tuvo temor del enemigo por sus armas, por su designio, por su lengua, entonces el salmista fue a Dios y lo puso en las manos de Dios. De hecho, aunque Absalón buscaba la vida de David, David dio orden de que no le quitaran la vida a Absalón. Y cuando hacemos esto, se lo dejamos a Dios y lo ponemos en las manos de Dios, Dios nos vindica cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Las personas pueden salir a hablar de nosotros, a hablar en contra de nosotros, a inventar cosas de nosotros por resentimientos, por problemas de percepción, por justificación de su mal andar. Y los que los escuchan propagar el chisme, y esa calumnia volverse un chisme. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que dejarlo en las manos de Dios porque no podemos hacer nada más. Pero Dios nos vindica cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dice el verso 7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Verso 8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Dios se encargará de ellos. Dios va a vindicarnos. Entonces vamos a ponerlo en las manos de Dios y a sacar de nuestros corazones todo odio, todo resentimiento, toda maldad. Vamos a dejar que Dios obre. Y aunque ellos planificaron para hacer todo, Dios lo puede hacer de repente en sus vidas. Dice, sus propias lenguas los harán caer. Habían creado su consejo, su maldad, sus calumnias. Pero su misma arma letal los va a dañar. Su misma arma letal los va a dañar. David tenía un segundo consejero que se llamaba Usai. De confianza de David, aunque no tenía tanto prestigio como Ahitofel. Usai, cuando supo de esto, un hombre fiel fue y le dijo a David, mira, hay una conspiración contra ti, y se levantó Absalón contra ti, y se levantó Ahitofel contra ti. Pero yo vengo. Y David le dijo, no, quédate con él. Así él va a creer que tú estás con él y de esa manera tú me ayudas a mí. Y el consejo que le des tú, que le des a Ahitofel, tú me dejas saber. Así que estaban Ahitofel y estaban Usai. Y Ahitofel era aquel hombre
lleno de resentimiento, abuelo de Betsabé. Y aquí estaba Usai también. Usai daba consejo, daba Ahitofel, se hacía el consejo de Ahitofel. Pero el último consejo que da Ahitofel y que da Usai, Dios frustró el consejo de Ahitofel, que iba a ser un consejo certero, humanamente hablando, para destruir a David, e hizo que mejor se llevara el consejo de Usai, amigo de David, para destruir al mismo Absalón. El consejo de Ahitofel era que le dieran los hombres y él mismo iba a matar a David. Y él lo iba a hacer porque era un hombre astuto, un hombre de estrategia, un hombre certero, un hombre con experiencia. Mientras que Usai dijo, no, nunca hagas tal. Es mejor que salgas tú mismo y que tú mates al rey para que el pueblo sepa que tú lo hiciste. Absalón igual, lleno de resentimiento, lleno de odio, con deseo de hacerlo con su propia mano y con deseo de ser engrandecido como el héroe. Se le prendieron los ojos y quiso ser él quien fulminara al rey. Pero este plan terminó con su vida. Absalón, en la misma batalla, su cabello fue enredado en las ramas de un árbol, quedó colgado y ahí lo mataron, ahí lo ajusticiaron. Por el consejo de Usai, así como por la lengua fraudulenta, por la lengua corrupta, ellos habían hecho daño. Ahora sí mismo, por un consejo, por palabras, también caen en su propia trampa. Igual a Ahitofel. Ahitofel entonces, cuando vio que no se hizo su consejo, que no se hizo lo que él decía, porque él estaba acostumbrado que se hacía lo que él decía, como él decía y cuando él decía, que era un hombre lleno de odio, lleno de resentimiento, cuando vio que no se hizo nada de eso, entonces mandó a ordenar su casa y se quitó la vida. Y también cayó por sus propias palabras, porque no se hizo la palabra que él quería, y cayó por las palabras fraudulentas, pero atinadas de Usai, que fueron usadas para Dios librar a David. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Cuando somos atacados por la lengua, cuando somos atacados por calumnia, cuando somos atacados por el chisme, cuando somos atacados por el enemigo con esta arma, no podemos hacer nada. Solo Dios puede ayudarnos. Y aun cuando clamamos y pedimos a Dios, la verdad es que inmediatamente no vemos nada. Pero Dios nos ve y Dios nos vindica. Debemos dejarlo a Dios, debemos dejarlo en las manos de Dios. Y Él lo va a hacer, Él se va a encargar. Mientras tanto, no nos llenemos de odio, no nos llenemos de resentimiento, que eso es lo que causó todo el mal de parte de estos hombres, el resentimiento que tenían. Resentimiento humanamente válido. No tener resentimiento, sino lo que causó el resentimiento. Y nos van a hacer cosas en nuestras vidas que pueden causar resentimiento. Entonces, eso que puede causar ese resentimiento puede ser nuestra justificación para nosotros hablar y propagar y hablar mal del otro. Y los chismosos, viendo que es cierto lo que causó el resentimiento, propagan esto.
Entonces nosotros no debemos vernos involucrados en nada de esto, ni en guardar resentimiento, ni en calumniar, ni en chismear. Porque Dios eso lo va a castigar. Dios nos va a hacer pagar por eso. Pero también, si nosotros somos víctimas de esto, lo que debemos hacer es ir a Dios, ponerlo en las manos de Dios, porque aunque no podemos hacer nada, Dios nos ve y al dejarlo en las manos de Él, Dios nos vindica. Pero lo mejor de esto es cómo termina el Salmo, que los demás lo verán y alabarán y adorarán a Dios. Cuando lo dejamos en las manos de Dios y permitimos que Dios obre, entonces Dios será glorificado, Dios será exaltado. Eso va a traer otras personas a Dios. Los que temen a Dios van a glorificar a Dios y los que no pueden aprender, venir a Dios, acercarse a Dios, acercarse a Cristo. Dios nos vindica cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Dios nos ve cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Solo Dios puede ayudarnos cuando el enemigo nos ataca con su lengua. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos y hemos llegado al final y le invitamos a que el próximo miércoles a partir de las 8 de la mañana esté con nosotros en su programa Salmos. Después de la redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. No se pierda lo que va a traer el Salmo 65. No se lo pierda. Radio Universal 650M a partir de las 8 de la mañana por Facebook e Instagram y a partir de las 10 de la mañana puede verlo por YouTube. Dios les continúe bendiciendo.